Buenas noches, ya estamos en el 2023, ya estamos en febrero, ya estamos en campaña. Ya hay algunos lanzados, otros que todavía están discutiendo cuáles serían las reglas de juego, otros que no sabemos si tienen que renunciar a su función para poder ser candidatos o no, o que sí sabemos porque está en la Constitución, pero bueno, discuten si pueden pedir licencia o no. Otros que de repente uno va por la calle y dice, ¿quién es? ¡Ay, qué linda gigantografía! ¡Qué enorme ese cartel! ¿Quién es? ¿Candidato a qué? ¿De qué partido? Después de los auspicios nos acompaña Paola Suban, de Suban Córdoba y Asociados, que nos va a contar un poco si esto es tan importante hoy para la gente o si está en la agenda de los medios solamente. Y si no es importante esto hoy para la gente, lo que es importante para la gente, ¿está en la agenda de los dirigentes? Después de los auspicios nos acompaña la licenciada Paola Suban, de Suban Córdoba y Asociados. Refrescantes, sorprendentes, únicos, inspirados en vos. Yogures Manfred. Eso que te gusta es Manfred. Prometimos y cumplimos. Las 210 unidades 0 kilómetros ya están circulando en Córdoba. La flota más moderna del país y la inversión más importante que ha hecho un municipio en toda la Argentina. Nosotros teníamos un compromiso que nos tomamos con los vecinos, invertir para que tengan una mejor calidad del servicio de transporte. Hoy les venimos a contar cuál es el método de la ultracavitación. Esta es una técnica reductora. La principal finalidad es eliminar los depósitos de grasa acumulados en el cuerpo. Reduce de 2 a 3 centímetros por aplicación. Te esperamos en XL Centro de Salud Estética, Avenida Rafael Núñez 3773. Nos estamos viendo. Buenas noches, Paola. Gracias por estar con nosotros en este año tan especial y tan particular que tenemos por delante. Hola Vivi, ¿cómo estás? Siempre un placer estar contigo. Tenemos un año bastante movido, sí. Sí, ya pinta movidito. Un enero que en realidad creo que, si bien, bueno, las playas estuvieron colmadas, la costa argentina, las sierras, Mendoza, el sur, pero lo que Milei denominaría la casta política no descansó, porque No paró. fue muy movido. No paró, es un año político que ya arrancó el año pasado incluso. De hecho, bueno, el año pasado tuvimos muchos debates, sobre todo en torno a si se iban a realizar elecciones PASO este año o no. Hubo intentos de sacarlas, hubo intentos de hacerles modificaciones. No dieron los tiempos legislativos, pero tampoco dio el consenso, ¿no? Me parece que las distintas fuerzas políticas no se pusieron de acuerdo. Así que bueno, el cronograma electoral ya comenzó y se están empezando a perfilar los escenarios electorales para este 2023, en el que vamos a elegir presidente, pero también muchas provincias van a elegir gobernador.
y otras autoridades locales, así que todo está revolucionado o convulsionado, mejor dicho, dentro Todo está del... todo está en punto de efervescencia. ¿Cómo, perdón? Todo está en punto de efervescencia. Exactamente, exactamente. En punto de efervescencia creo yo más en el círculo de la política que en la opinión pública, ¿no? La opinión pública me parece que está, y esto lo hemos hablado en veces anteriores, está preocupada por otras cuestiones más cotidianas, más, más del día a día, más que tienen que ver con la economía propia, con la economía de su entorno, de su comunidad, que con las cuestiones políticas. Pero en el círculo de la política sí, todo ya comenzó y los engranajes comienzan a crujir. Esto que decías recién, Paola, de la gente está preocupada por otras cosas, porque nosotros por ahí, desde los medios mismos, cometemos el error de pensar que bueno, que la agenda política está en la cabeza de todo el mundo. Y si yo hoy hago una encuesta, un relevamiento y pregunto, ¿usted sabe cuándo se votan las PASO? Lo más probable es que el 85-90% de la gente me diga, no, no tengo idea. Y bueno, uno lo sabe porque está en esto, uno sabe qué son las PASO, por qué se vota, cuándo se vota, que ya está determinada esa fecha. Ahora, dentro de lo que ustedes miden, ¿cuál es hoy la principal preocupación de la gente? Una buena pregunta la que hiciste, ¿no? Para próximas encuestas. Saber si la gente está en conocimiento, por lo menos de las elecciones PASO, de las elecciones generales. La verdad es que la sociedad argentina, más allá de que, como decía, está preocupada en este momento por otras cuestiones, es una sociedad muy informada y muy politizada si la comparamos con otras sociedades de otros países latinoamericanos, por ejemplo. Pero no obstante eso, en el top 10 de las preocupaciones, o diría en el top 5 de las preocupaciones hoy, siempre están, por supuesto, temas vinculados con la economía, que tienen que ver sobre todo con el crecimiento o no de la inflación, que es el tema que más preocupa a los argentinos y a las argentinas hoy, porque es lo que afecta directamente al bolsillo en el día a día. Temas vinculados con la inflación, temas vinculados con el acceso a la vivienda, temas vinculados con el desempleo. Aparece el miedo a perder el empleo de quienes lo tienen, a poderlo conservar. Aparece mucho, por supuesto, y esto es un tema recurrente que va cambiando de acuerdo a los meses de posición, pero siempre está entre los 5, que es el tema de la inseguridad, que nos está golpeando mucho a nivel país. Y bueno, siempre temas vinculados con la situación económica y con las, sobre todo con la situación económica, pero además con las perspectivas de futuro, ¿no? Que me parece que eso es lo más preocupante, porque hemos tenido, los argentinos y argentinas, vos tenés una edad parecida a la mía, hemos atravesado algunos gobiernos, no muchos, pero algunos, y siempre hemos tenido esta preocupación de la inflación que sube, que baja. Hoy veía en un canal colega un resumen desde Alfonsín para acá. Dicho sea de paso, vamos a cumplir este año 40 años de democracia. Un resumen sobre los distintos periodos inflacionarios en la Argentina. Pero lo que nos está pasando hoy concretamente es que no hay una expectativa de que esto vaya a mejorar, cosa que no lo veíamos en periodos anteriores. Siempre había como una esperanza de recambio político, ¿no? Un clima de cambio de época o de cambio de ciclo con respecto al gobierno o al oficialismo de turno, que planteaba una expectativa de mejoramiento para la próxima, para el próximo periodo,
Y eso es lo que no estamos viendo hoy. Hay No mucha se ve eso en frustración y los mucha estudios. desesperanza. Hoy eso no se ve en los estudios, la posibilidad de que el cambio, bueno, traiga buenas expectativas. Exactamente. Hay mucha desesperanza, mucha frustración, mucha apatía y mucho enojo también, ¿no? Por un lado apatía, por otro lado enojo. La ciudadanía se debate entre esas dos cosas con respecto a la política, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y hablando de la política y de los dirigentes, bueno, sabemos que ustedes, además de hacer estudios de opinión pública, suelen asesorar a dirigentes, ya sean candidatos bueno, o en gestión. El dirigente, la gente siente que hay una respuesta a su inquietud, porque yo personalmente como ciudadana no lo siento, pero bueno, si bien soy parte de la muestra, probablemente sea de una muestra, sea una parte muy pequeña, pero digo, ¿cuál es esa sensación? Y esto lo quiero concatenar con alguien, con un candidato tan disruptivo como Milei para que hoy tenga tanta fuerza, por lo menos en las encuestas de opinión pública. No quiere decir que eso se mantenga ni nada. Además, bueno, con la denuncia que recibió ayer por esta gente de la juventud y demás, veremos qué pasa. Pero digo, la gente no siente que los dirigentes tengan una respuesta hacia esta desesperanza. Mira, este es un fenómeno que viene desde hace varios años ya, diría previo, pero mucho más marcado desde el 2008 y a nivel mundial, no es solamente en la Argentina, este enojo con la dirigencia política, que además se traslada a gestiones tanto progresistas como conservadoras. Y en ese colectivo podemos encuadrar a los dos espacios políticos tradicionales de la Argentina, como pueden estar representados hoy por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Y eso hace que surjan nuevas figuras que representan de alguna manera ese enojo y esa ira en contra de la política tradicional, que por otra parte ni progresistas ni conservadores han podido resolver lo que vos decías, ¿no? La agenda de la gente, la agenda del día a día. Tanto los gobiernos progresistas que han avanzado mucho en términos de reconocimientos de derechos, como los gobiernos neoliberales, ninguno de los dos han podido traducir esos avances en mejora de calidad de vida de la gente. Eso provoca esta recesión democrática, como la llaman algunos teóricos de la ciencia política, ¿no? O de la economía, un término acuñado por un economista, Joseph Stiglitz. Y Milei ha sabido capitalizar muy bien eso, porque ha encontrado el tono en el cual comunicarse, sobre todo con un segmento de la población joven, porque utiliza muy bien las redes sociales. Una herramienta que la política tradicional todavía no está logrando decodificar cómo funciona del todo y que le escapa un poco, ¿no? Le tiene un poco de miedo a la política tradicional, porque no quieren que los insulten, porque no quieren que les reclamen, porque no quieren que encontrarse con comentarios negativos. Es hasta que aprenden a usar el Big Data y ahí ya se enamoran de todo lo que es la tecnología y las redes sociales. Sí. La realidad es que las redes sociales pueden ser un mecanismo, un instrumento muy positivo si son bien utilizadas para escuchar y para dialogar con la ciudadanía, porque es una ventana de atención al público 24 horas.
Además, esto que decís de dialogar con la ciudadanía y de escuchar, también tenés, bueno, esas posibilidades, los vivos y demás, bueno, que el ciudadano puede directamente preguntar al candidato, al dirigente o bueno, o en este caso al mismo intendente, legislador. Digo, hay una posibilidad de cercanía si se utiliza bien y bueno, y es una herramienta muy interesante y muy importante, pero entiendo también bueno, que hay una cuestión etaria, hay una cuestión de comunicación, de lenguaje, que por ahí a determinados dirigentes les cuesta. Sí, la dirigencia tradicional está muy acostumbrada al trato personal, ¿no? Como dicen algunos, bajar al territorio, a recorrer la calle, al acto, a la caminata, a la caravana, y eso es muy bueno. El trato directo con la gente siempre es necesario y siempre es positivo, pero hoy hay otras herramientas que también hay que incorporar. Digo, no hay que suplantar una por la otra, sino que se van incorporando nuevas herramientas porque es imposible llegar a toda la ciudadanía de manera personalizada, como se hacía antes, y entonces hay que aprender y hay que profesionalizar a la clase política para que esas herramientas puedan ser bien utilizadas, porque además les tengo una noticia: van a ser reemplazados por nuevas generaciones que ya han nacido con esas herramientas, prácticamente con el chupete en la mano y la tablet en la otra, ¿no? Entonces, Sí, me parece que es muy importante la apertura de miras para poder, sobre todo, como es la función de la política, ¿no? Como la entendemos a la política, como un mecanismo de mejora, de cambio para mejor de la calidad de vida de la gente. Paola, ¿cómo, ¿cómo ves hoy Córdoba? Que está como, es como si fuera una especie de país aparte, ¿no? Como que vive una realidad completamente diferente, con un candidato del oficialismo ya caminando toda la provincia, con la oposición ahí viendo que todavía no tienen ni siquiera las reglas claras de cómo van a dirimir quién va a ser el candidato, sin tener todavía fechas electorales, que bueno, que el gobernador tiene la facultad y tiene los tiempos y a ver, muchos se quejan, pero está escrito que es así, no está cumpliendo con la ley, no tiene por qué avisar. Digo, Bueno, ¿cómo? Córdoba no escapa al entramado político nacional, ¿no? Porque de acuerdo a cómo se ordenen los espacios a nivel nacional, eso va a repercutir mucho en el ordenamiento de Córdoba. Yo creo que por eso el gobernador todavía no ha anunciado fecha de elecciones. Eh, es por eso que la oposición en Córdoba todavía no ha decidido cómo van a elegir sus candidatos. Si lo van a elegir por una interna, si los van a elegir por por una encuesta. La verdad es que el escenario político en Córdoba está bastante complicado en ese sentido, ¿no? Porque no hay un panorama claro todavía. Lo que sí está claro, y esto desde hace muchos años ya, Córdoba es una provincia profundamente antikirchnerista. Y es una provincia que ha logrado, de la mano de las últimas gestiones, como la de Schiaretti y la de la Sota, intercalándose en la gobernación, un mecanismo político propio, que ha sido muy acertado por los cordobeses, que ha tenido una aprobación muy alta. De hecho,
el gobernador actualmente tiene una imagen positiva alta, a diferencia de la mayoría de los dirigentes políticos a nivel nacional. El gobernador Schiaretti tiene una imagen positiva que supera el 60% y una valoración de su gestión también muy positiva. Esto hace que el oficialismo tenga una fortaleza de inicio para las próximas elecciones. Lo cual no quiere decir que el cordobés no pague por ver un cambio, como lo hizo ya en otras oportunidades, ¿no? De todas maneras, yo creo que no solo el cordobés, sino el elector en general, cambia cuando está muy insatisfecho, cuando está muy enojado con la gestión del oficialismo, lo cual no pareciera ser, claro, lo cual no pareciera ser por el momento en la situación actual. De todas maneras, lo que estamos viendo es una serie de fotos que hemos venido observando a lo largo del tiempo con distintos estudios de opinión pública. Eso no quiere decir que no pueda suceder algún evento transformador, como puede ser que a nivel nacional sucedan cosas que planteen una situación diferente. Por el momento, la oposición está, a mi criterio, por supuesto, y esto es una opinión muy personal, desaprovechando mucho tiempo en ordenar su oferta electoral para que los cordobeses y cordobesas tengan un panorama un poco más tranquilizador de cuál va a ser esa propuesta superadora de la que vos hablabas recién. Paola, se nos está yendo el tiempo, pero te dejo, me gustaría que me tires algún número para la audiencia. Si las elecciones fueran hoy, obviamente que hoy está mejor plantado ante esta realidad de la que hablábamos recién el oficialismo, pero de la oposición, ¿qué candidato mide mejor? Luis Juez, Rodrigo de Loredo, no sé quién otro puede estar con ganas de ser candidato a gobernador, digo, ¿no? ¿Cuál de los dos, de esos dos o de alguno más, mide mejor? Mira, Vivi, en términos de opinión pública, los únicos dos candidatos que tendrían posibilidades de acceder a la gobernación son Martín Yarlora, en primer lugar, y Luis Juez, en segundo lugar. Con una diferencia, yo diría, acotada, ¿no? Que puede revertirse, pero que, como decía antes, tiene una condicionalidad por esa indefinición que hay todavía por parte de la oposición. Luis Juez es un candidato que está siendo resistido dentro de su propio espacio. Entonces, habrá que definir realmente quiénes son los candidatos para poder dar un número concreto y medir nombre con nombre, ¿no? Porque hoy los escenarios son múltiples. Y entonces, en tren de especular cuál puede ser realmente los nombres, podemos dar números que no sean los más cercanos a la intencionalidad o la potencialidad que puedan tener de aquí a las elecciones. Sí, bueno, pero en realidad falta tanto tiempo todavía que, bueno, esto me imagino que los televidentes también lo saben, ¿no? Mucho para la opinión pública, pero falta muy poco para que los candidatos puedan desarrollar sus estrategias electorales y plantear una campaña, como decíamos, con propuestas que sean que puedan conquistar al electorado. Te comprometo a esto, Paola, porque se nos fue el tiempo. Cuando ya tengamos los candidatos en la cancha y ya sepamos las fechas, pero te comprometo que vengas
a que te sientes acá en el estudio y podamos conversar. Sé que ahora estás en Buenos Aires, que están trabajando un montón y me alegro mucho, pero bueno, fíjate, cuando ya tengamos los candidatos en la cancha, ya estemos en plena campaña, te invito a que un día vengas acá al estudio y ahí sí ya vamos a ver más números y vamos a tener desde algún lugar más certezas, sobre todo con esto que estás diciendo, ¿no? Esto de qué nos plantean, cuáles son las propuestas que tienen, porque si no, es como que hasta ahora, sí, repito, el oficialismo ya está en carrera, pero propuesta concreta no hay ninguna, salvo la continuidad con cambio. Bueno, pero y de la oposición no solo no está en carrera, sino propuesta. Hace tanto que las campañas no se tratan de propuestas y que son siempre solo eslogan, ¿no? Bueno, pero te prometo, la próxima voy al piso y nos tomamos un café y lo charlamos. Bárbaro. Muchísimas gracias entonces, Paola. A vos. Vamos a tener un año muy movido, muy político, un año electoral pero muy político, no solo porque se renueva todo lo que es presidente, sino que también está en juego un modelo de país, ¿no? Y además en Córdoba, bueno, con esto de que Schiaretti, que tiene tanta imagen positiva, más del 60% después de 8 años de gestión, no puede repetir. Entonces, bueno, Yarlora hoy juega con el caballo del comisario porque viene con todo ese bagaje y propone continuidad con cambio. Y del otro lado está Luis Juez, que todavía no salió a la cancha, pero que en campaña, la verdad que no hay quien lo pare. ¿Alcanzará eso? ¿O será de Loredo el candidato? ¿O se dividirán y nos pasará lo mismo que en el 2019 con toda una oposición dividida? Mientras tanto, desde acá, desde Entrevista, vamos a tratar de llevarles todos los precandidatos, todos los candidatos, de contarles de qué se tratan las PASO, a las que muchos todavía no están acostumbrados y son el 13 de agosto, y de acompañarlos en este año electoral donde tenemos la oportunidad de ejercer la democracia en su máxima expresión, votando. Así que nos espera un año muy político, muy electoral. Vamos a acompañarlos, acompáñennos ustedes. Buena semana, buenas noches.